Un día, un hombre llamado Nicodemo vino a ver a Jesús. Él era fariseo y líder judío, pero viendo los milagros que Jesús hacía, vino a verle. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no lo entendió. Por eso le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo hizo una pregunta de otra dimensión totalmente diferente. El que pertenece a la tercera dimensión no puede conversar con el que a la cuarta. Como Nicodemo es de la tercera dimensión, no podía entender la palabra de Jesús, quien es de la dimensión superior. Pero esta ruptura de la conversación con Dios es porque pecaron. Pecaron y estaban muertos espiritualmente. Originalmente el hombre fue creado como un ser espiritual. Dios creó al hombre según su imagen, para que pudiera conversar con Dios. Pero Adán, al ser engañado por el diablo, pecó y no pudo comunicarse con Dios. El hombre nacido como pecador, como estaba muerto el espíritu, por mucho que intentara, no podía entender el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Para derrumbar la pared entre Dios y el hombre y para recuperar la comunicación, se debe resolver primero el problema del pecado. Para solucionarlo vino Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Creyendo en Jesús y renacido por el Espíritu Santo, el espíritu muerto se revive y llega a conocer el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los israelitas estaban muriendo mordidos por serpientes ardientes, si miraban la serpiente de bronce del asta, vivieron. Como así pueden ser salvos solo creyendo en Jesús crucificado. Cuando Jesús estaba crucificado, a la derecha y al lado izquierdo, dos ladrones juntamente estaban crucificados. Uno de ellos creyó en Jesús al último tiempo y mirándole, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo inmediatamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aunque pecó, injusto y malo, solo creyendo en Jesús puede ser salvo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, creyendo en Jesús, ya son renacidos ustedes por el Espíritu Santo, ya son los que pertenecen a la cuarta dimensión. ¿Qué significa la cuarta dimensión? Debemos saberlo claramente. La tercera dimensión y la cuarta son términos geométricos. Una línea entre dos puntos lo llamamos la primera dimensión. Y si se reúnen varias líneas y se hacen una superficie plana, la cual lo llamamos la segunda. Y las superficies planas se reúnen para formar el cubo, lo llamamos la tercera. Entonces, ¿qué es la cuarta? La segunda es gobernada, la primera es gobernada por la segunda.
la cual por la tercera, la cual por la cuarta. Entonces, ¿qué es la cuarta? La cuarta es el mundo espiritual, que leyendo la palabra de Génesis 1:2 podemos tener la respuesta. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se mueve sobre el mundo de la tercera dimensión. El Espíritu Santo es el ser invisible, ni pueden sujetarlo. Por eso esta cuarta dimensión es el Espíritu Santo, y ustedes, renacidos por el Espíritu Santo, pertenecen también a la cuarta dimensión. Como ustedes fueron renacidos por el Espíritu, sobrepasando el mundo tridimensional que es material, ahora viven en el mundo espiritual. Por eso pueden comunicarse con Dios en el mundo espiritual y gobernar el mundo tridimensional. Hermanos, deben saber que la dimensión superior gobierna la inferior. El mundo espiritual de la cuarta dimensión gobierna el mundo material de la tercera. En Génesis, Dios creó todas las cosas con la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios también, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y se crearon la tierra y el mar. Por lo que la palabra invisible de Dios, que pertenece a la cuarta dimensión, creó el mundo visible tridimensional. Lo podemos saber claramente. Y ustedes también fueron renacidos por el Espíritu Santo, que pertenecen a la cuarta dimensión, por lo que pueden gobernar también el mundo tridimensional. Ustedes, a través del pensamiento, el sueño, la fe y la palabra, pueden gobernarlo. Una vez que nos hacemos los que pertenecen a la cuarta, se generan los elementos espirituales de la cuarta dimensión que acompañan al Espíritu Santo, los cuales son el pensamiento, el sueño, la fe y la palabra, a través de los cuales vivimos juntos con el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo obra a través de nuestros pensamientos. Hermanos, el pensamiento es una cosa muy importante. El célebre consultante Dale Carnegie respondió así a la pregunta de ¿qué es la lección más importante que durante toda su vida? La lección más importante que he aprendido es que se puede transformar la vida cambiando el pensamiento. Depende de nuestros pensamientos, las vidas se diferencian. Por eso debemos administrar bien los pensamientos. Y la mejor manera de cambiarlo es la Biblia. La palabra de Dios cambia nuestros pensamientos. Para que el Espíritu Santo obre, debemos leer mucho la Biblia para meditar, y así de esta manera nuestros pensamientos deben ser llenos de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo obrará sobre esos pensamientos y traerá a sus vidas cambios y creaciones, obras creativas. Jesús le dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nosotros le reconocemos al Espíritu Santo, le damos la bienvenida y le invitamos, Él obrará a través de nuestros pensamientos, nos enseña y nos guía. Por eso, si nuestros pensamientos se cambian, se cambia la palabra, la acción. Y la acción se cambia, el medio ambiente se cambia, el pensamiento cambiado es una cosa maravillosa. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestros pensamientos para que seamos prosperados en todo
que tengamos salud así como prospera nuestra alma, y para eso nos da pensamientos positivos, dinámicos y creativos. Segundo, el Espíritu Santo trabaja a través de nuestros sueños. ¿No dicen que el pueblo sin sueños perece? Si no tienen sueños, no se mueve el Espíritu Santo. Mientras tenemos sueños, Él se mueve en medio de los cuales para que se realicen. Hermanos, en la vida deben haber sueños. En mi juventud siempre me preguntaba, ¿por qué los coreanos siempre pedimos a otras naciones? Aunque en nuestra pobreza habíamos pedido materialmente, pero hasta lo espiritual debemos mendigar. Así tuve esa pregunta. Por eso tuve ese sueño de yo también seré el que predica el evangelio hasta el fin del mundo. Pero la realidad era callejón sin salida. Solo por no tener 3 Juanes. Tenía que caminar en pie desde Bulgangdong hasta Sodaemun. Pero a pesar de esta condición, tuve el sueño de voy a salir al mundo para transmitir el evangelio a todas las naciones. Estudié mucho el idioma extranjero. Cuánto me esforzaba para estudiar, que pensé hasta que ¿estoy loco? Todos los días pensaba en inglés. Lo hablaba todos los días. Estudié así hasta que la persona que estaba a mi lado se sintiera irónico, aterrorizado. En aquel entonces, como era justamente después de la guerra, el Estado era tan pobre que ni podía comprar un libro ni ir a una academia para aprender, sino tenía que hacer todo por yo mismo. Pero a pesar de todo eso, tenía ese sueño tan seguro, tan claro de la evangelización mundial en mi corazón. Podía continuar estudiando con todo mi esfuerzo y Dios obró en mi vida en ese sueño y lo ha realizado. Hermanos, el sueño es invisible, pero debe tenerlo concebido para poder correr hacia ello. Por mucho que sea tan pésima la situación y el corazón está desordenado y vacío y las tinieblas estén sobre de la profundidad del abismo, si tenemos un sueño, el Espíritu Santo se mueve a través de ese sueño y nos lo realiza. Y el siguiente es la fe. El Espíritu Santo obra a través de nuestra fe. Yo no puedo, no se puede, ni es posible. Esa persona negativa siendo transformada y si dice, Señor, yo creo, Espíritu Santo, obres en mí. Así, si ora con la fe, aunque sea de tamaño de semilla de mostaza su fe, el Espíritu Santo trabaja en esa fe y ocurren milagros maravillosos. Cuando construíamos esta iglesia, teníamos muchas dificultades. En cada momento dificultoso había un libro que siempre yo llevaba, lo cual era la Biblia y el libro de George Mueller. Él no pidiendo ayuda a nadie, solamente orando, arrodillado a Dios. Aproximadamente 6,000 a los 6,000 huérfanos pudo alimentar. Cuando estaba angustiado por la realidad tan severa, esas historias milagrosas de George Mueller fueron gran esperanza para mí. No podía ver nada con mis ojos, ni escuchar con mis oídos, ni poder agarrar nada en mis manos. En ese momento, la Biblia, que es la palabra de Dios, y el libro de George Mueller, me dieron la fe de que orando a Dios con clamor, nada es imposible. La vida de la tercera dimensión, donde llevamos nuestra vida, está llena de obstáculos que no podemos superar. Pero a través de la fe de la cuarta dimensión, Dios nos hace saltar la tercera, viendo lo que está delante de los ojos. El reconocerlo son los sentidos, no es la fe.
aunque no se ve nada a los ojos, ni escuchar nada con los oídos, no agarrar nada con las manos, esté tan oscura como las tinieblas, la senda que está delante, creer que Dios me lo realizará. El sueño es la fe. Cuarto, el Espíritu Santo se mueve cuando se hace la declaración creativa. Salud, vuelve. De esa manera, si manda creativamente, el Espíritu Santo dice, de acuerdo, haré que vuelva. Y también sea abierta la puerta de los negocios. El Espíritu Santo dirá, bueno, haré que esa puerta sea abierta. De esa manera nos ayuda. El joven japonés llamado Morita Yoshichiku le diagnosticaron el cáncer de cerebro en su niñez. El cáncer se situaba en la profundidad del cerebro y se ubicaba en el lugar donde pasaban nervios, que era imposible el tratamiento de la operación. Como en el hospital le dijeron que no podía, no había ninguna manera ni modo, se le dieron alta y volvió a casa nomás. Pero se agrandó el tumor, se subió la tensión cerebral y le siguieron dolor de cabeza y vómitos. Además se presentó síntomas de parálisis, que se paralizó el nervio de la cara y los ojos y ya no podía ver nada. Aunque quería dormir por la síntoma paralítica, no se cerraban los párpados. Por eso su familia les ayudó poniendo la cinta sobre los párpados. Así, de esta manera, solo esperaba el día de morir. Pero un día su hermana mayor le entregó una cinta de predicación en japonés, la cual era la grabación de la predicación mía en japonés en una conferencia. La hermana se lo entregó para que lo escuchara diciendo, muchos fueron sanados participando en esta conferencia del pastor Yonggi Cho. En aquel entonces escuchaba sonidos de la televisión o de la música, se agravaban más síntomas de vómitos, pero de manera misteriosa. Cuando escuchaba mi predicación, nunca se vomitó. Por eso casi durante 24 horas escuchó, volvió a escuchar. Después de haber escuchado la predicación, él oró aplicando la espiritualidad de la cuarta dimensión. Antes de dormir, siempre él oraba concretamente sobre sus síntomas, sobre las partes del cuerpo, diciendo y proclamando, ya es nacido, ya está sanado. Los ojos de Morita serán sanados, ya he sido sanado. Dios, te doy gracias por haberme sanado. Así oró hasta que se viniera la paz. Así, transcurriendo el tiempo, se cambió más concretamente la oración. Yo estoy mejorando. Mañana mis ojos serán sanados. Así proclamó, oró. Sí, al día siguiente, de verdad que empezó a ver. Y luego el día siguiente, así proclamó, ha sido sanado el oído. Entonces pudo escuchar bien. Y luego fue sanado el brazo. Así lo oró proclamando y podía levantar el brazo. Así oraba por cada parte de su cuerpo. En 6 meses todas sus peticiones de oración fueron concedidas. Esa masa de cáncer fue desaparecida limpiamente. Y así dio su testimonio después de haber pasado 24 años. Hermanos, lo que queremos al reino de Dios se necesita proclamar
Si yo hablo con mis boca, con mis labios, a través de esa confesión de los labios, el Espíritu Santo se mueve y hace que sea realizado. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Renacidos por el Espíritu Santo, nosotros debemos vivir con el Espíritu Santo, debemos llevar esa vida de la cuarta dimensión a través del pensamiento, del sueño, de la fe y de la palabra. El Espíritu Santo está en medio de nuestros pensamientos, de nuestros sueños, de nuestra fe, de nuestra proclamación creativa de los labios a través de la espiritualidad, de la cuarta dimensión. Él siempre trabaja con nosotros. Por eso todos los días ustedes piensen a través de la palabra, que tengan un sueño esperanzador y creyendo en el Dios que les ama, y que hablen de manera creativa y de cambios. Entonces ustedes vivirán juntamente con Dios y tomándose de las manos de Dios, ustedes pueden cambiar el mundo material tridimensional. El Espíritu Santo se está moviendo en este mismo lugar. Entonces ustedes recibiendo bendiciones, saliendo y entrando a la iglesia, que sean todos obreros del Señor, que cambia el destino y las circunstancias y el medio ambiente. Aleluya. Hoy en día todos nosotros estamos pasando tiempos difíciles, pero por mucho más desesperante que sea la situación, si miramos la cruz de Jesús podemos tener esperanza. Aunque en medio de las tribulaciones que estemos, debemos alzar los ojos y mirar la esperanza venidera de mañana continuamente. Esto es la fe verdadera. Si avanzamos en adelante teniendo esperanza y fe en nuestro corazón, Dios nos hará milagros a través de la esperanza que tenemos. Hermanos, la esperanza viene desde el cielo. Cuanto más grande que sean las dificultades, si miramos a Dios, podemos tener la esperanza. Si vemos el capítulo 7 de Segunda Reyes, Israel estaba en medio de grandes dificultades. De repente recibió el ataque de los países extranjeros. El rey de los sirios vino con un gran ejército y sitiaron el castillo, la ciudad de Samaria de Israel. La ciudad sitiada pasó un día, una semana y un mes. Los alimentos guardados ya fueron agotados y el hambre era tan grave que se vendía muy caro una cabeza de un asno que ni comían en tiempos normales, y hasta heces de palomas se vendían caros. Un día el rey iba en camino y una mujer se le acercó corriendo. Nos prometimos, porque teníamos mucha hambre, y que comiéramos hoy a tu hijo y mañana a mi hijo. Así que ayer comimos de mi hijo, pero hoy le toca comer el hijo de la vecina, pero lo ha escondido y no nos entrega. Resuelve este problema, rey. El rey, al escucharlo, se quedó muy desesperado, se llenó de rencor contra Dios, y así que llamó a su siervo y le dijo: Dios nos ha abandonado, así que no es necesario el profeta. Búsquenlo y a degollarlo. Entonces fueron a buscarlo para matarlo, y en ese momento ya fue tocado por el Espíritu de Dios. Ya sabía que venían a matarle. Cuando llegaron ellos, proclamó el mensaje de Dios, Eliseo. ¿Qué tipo de mensaje le habría dado Dios a Eliseo? Si vemos Segunda Reyes 7:1, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria.
así fue un mensaje esperanzador, sorprendente, que era la situación que un hombre no podía imaginar, porque heces de paloma, como una cabeza de asna, así se vendían muy caros, pero es que flor de harina y cebada también es que serán así vendidas a muy baratos, no así después de un mes ni un año, sino mañana mismo. Así Dios es el que siempre nos da la esperanza. En la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si Dios está con nosotros, podemos cruzar cualquier tipo de río desesperante. Pero lo más interesante es que, como Dios dijo que se había abundado el alimento, pero lo que comieron primero eran 4 leprosos, porque ellos, en medio de la desesperanza, ellos así sostuvieron la esperanza. Ellos vivían un poco lejos, así alejados de la ciudad de Samaria, que ellos así sobrevivían por las comidas que les traían de la ciudad de Samaria, porque ellos eran como leprosos que no podían entrar ahí en la ciudad de Samaria, no podían vivir ahí en la ciudad de Samaria, sino tenían que vivir apartados de su familia, que tenía una vida desesperante, que siempre vivían pidiendo, que no tenían ningún futuro ni tenían ninguna esperanza, tenían ese tipo de vida. Pero a pesar de todo eso, ellos no abandonaron. Ellos sino buscaron el camino activamente para sobrevivir. ¿Cómo podemos superar esa crisis? Ellos empezaron a discutir. Entonces, en conclusión, ellos dijeron, en la ciudad también moriremos, y aquí estando en este lugar también moriremos. Entonces, solo hay única solución, aunque muramos, vayamos al campamento de los enemigos. Así tomaron esa decisión. No así tenía nada asegurado, aunque así fueran al campamento de los sirios, de los enemigos, lo cuales no les darían vida, pero a pesar de todo, ahí así había esperanza, porque había alimento, vestidos. Entonces, aunque muramos, así vamos a morir en medio de la esperanza. Así tomaron la decisión. Así ellos agarraron la esperanza, aunque fuera pequeña. Entonces, se alegró de eso Dios. Hermanos, Dios siempre está lo que eligieron la esperanza y les da milagros. Esos 4 hombres leprosos, aunque fuera muy pequeña la esperanza, ellos cuando tomaron la decisión de avanzar hacia la esperanza, Dios así tomó la decisión de salvar a los israelitas a través de ellos. Es lo mismo para nosotros. Si cuando nosotros creemos, tomamos la decisión de creer en Dios y tomar la esperanza, ahí en ese momento Dios también toma la decisión de ayudarnos. Dios no les salvó a los israelitas, ni a los eruditos, ni a través de los autorizados, ni a través de la plata, ni el oro, sino a través de lo cual quienes que si tomaron la esperanza, aunque fuera muy pequeña, Dios tomó la decisión de salvar a los israelitas a través de esos tipos de personas. Entonces, en cualquier situación en que estemos, debemos así sostener, debemos agarrar la esperanza. Así esos 4 hombres empezaron a dar sus pasos hacia el campamento de los sirios, de los enemigos, que ellos no tenían sus pies, sus dedos de los pies, ni tenían balance, ni podían tener balance, pero ellos todos tomados juntos, empezaron a marchar hacia el campamento de los enemigos.
Y esos 4 hombres así iban hacia el campamento. Había una persona que no se veía. Era Dios mismo. Dios mismo estaba con ellos. Dios mismo estaba así caminando con ellos, manteniéndoles, ayudándoles, así como Dios hablaba, Dios andaba, caminaba. Y cuando los leprosos se caían, los sirios lo escucharon como estrépitos del ejército, como los sonidos de los carros. Entonces ellos, los sirios, quedaron muy atónitos, así asustados, y todos dejaron todo, abandonaron todo, su mesa, que donde comían. Entonces ellos escaparon dejando todo, y entonces al llegar esos 4 hombres no había nadie, ni un enemigo, sino ellos entonces se llenaron de la comida, se vistieron, ellos tomaron el oro y la plata. Hermano, esta grande victoria y bendición fue por la esperanza. La declaración de esperanza de Eliseo y la marcha de los leprosos hacia la esperanza trajeron la salvación y la bendición que supera la imaginación del hombre. Eso es lo mismo para nosotros. Debemos avanzar por fe con la esperanza para poder experimentar los milagros de Dios. Había un hermano que le diagnosticaron a su edad de 20 el cáncer linfático del 4º periodo, que entonces empezó a tener tratamientos para cáncer, pero globos blancos ya llegaron al índice de 0 y plaquetas también faltaban, así todo el índice así se empeoraba, pero y tenían que también estar en la sala de emergencia y sala de cuidado intensivo, pero así estaba a punto de morir, pero él así tenía la esperanza de que Dios le va a sanar. Y un día él estaba orando, llorando, y de repente él quiso ir a la montaña de oración. Entonces, muera que muera, voy a orar ahí en la montaña de oración. Y así, haciendo ayuno de 3 días, él así empezó a orar, clamando al Dios. Y en el 21º día, él así, después de haber así terminado la oración, él durmió y tuvo el sueño de que yo así le ponía las manos sobre él. Yo había tenido la respuesta. Y él así se bajó de la montaña de oración y fue así examinado en el hospital, y le diagnosticaron que el índice de globos blancos y plaquetas fue casi normal y se había desaparecido completamente el cáncer. Entonces, cuando nosotros tengamos dificultades, no debemos estar así tirados, sino debemos dar nuestros pasos de fe. Entonces, Dios nos va a ayudar. Y Martín Lutero, ese pastor, cuando era niño, él quería así subir una colina llevando un carruaje de rueda, pero no podía hacerlo por su propia fuerza. Y así que él esperaba, parando la carreta, espera a alguien que le ayudara, pero no había nadie que hacía el favor de empujarlo, así que ni modo, él solo empezó a subir nomás con ese carruaje muy pesado. Entonces, así lo que pasaban empezaron a ayudar. Entonces lo que entendió, si necesita ayuda, primero yo debo moverme. Cuando estamos en dificultades, si nosotros esperamos sentados, alguien nos ayude, entonces no nos va a ayudar nadie. Aunque sea muy pequeña la esperanza, si nosotros damos nuestro paso de fe, entonces Dios nos va a ayudar.
Max Lucado, el escritor cristiano, dice: deben levantar el bastón para que se abra el mar, deben girar la ciudad de Jericó para que sea derrumbada, deben tocar el manto de Jesús para que Jesús se pare y te vuelva a mirarte. Debemos dar nuestros pasos por fe con esperanza. Dios obra y se abre el mar y se derrumba la ciudad también. Así que, hermano, cuando estén en dificultades, crean en Dios firmemente, oren sostenido por esperanza y salgan en adelante. Así que Dios estará con ustedes. Cuando el tercero Dios nos proclamó el mensaje de esperanza, es muy importante cómo reaccionamos. Cuando Dios le dio el mensaje de esperanza, Eliseo lo recibió con fe. Aunque es muy desesperante la situación que se ve, a pesar de eso, él así creó en la palabra de Dios Todopoderoso. Lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Cuando nos da el mensaje de esperanza Dios, nosotros también lo debemos recibir por fe. Cuando nosotros marchamos con fe, con sueño, Dios nos está con nosotros y nos ocurrirán milagros. Cuando yo tuve tuberculosis, yo tenía 17 años, siempre, todos los días tosía, yo siempre echaba sangre. Tenía que vomitar sangre, siempre se me estaba acercando la muerte, no había ningún lugar, esperanza, pero en medio de esa desesperanza, así conocí a Jesucristo y llegué a tener la esperanza. Así me llené de esa esperanza. Si Dios vive, hoy va a hacer milagro y me va a salvar. Si yo hubiera así seleccionado, escogido la esperanza, no estaré aquí yo. Hermanos, Dios, aunque muchas veces lo dijera la esperanza, pero el que no lo recibe, el que no lo cree, no pueden experimentar de milagros de Dios. Y cuando Dios dio el mensaje de esperanza a Eliseo, el príncipe que servía al rey, dijo así: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Entonces Dios escuchó esa palabra del príncipe y le dijo a través de Eliseo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La palabra de Dios se cumplió como había dicho. Cuando salieron todos de la ciudad hacia el campamento de los sirios, ese príncipe murió pisado por el pueblo. Así que, hermanos, en cualquier situación donde nos encontremos, debemos tomar la decisión de tener esperanza. En cualquier situación en que estemos, si nos acercamos a Jesús y miramos a Cristo debajo de la cruz, podemos tener esperanza. En la cruz, Jesús pagó las deudas de mi pecado, mi maldad, mi enfermedad, mi maldición, mi pobreza y mi muerte. Por lo que en Cristo cualquiera puede tener esperanza si oramos a Dios sostenidos por la esperanza a través de la cual Dios obrará. Aunque somos débiles y no nos merecemos como los leprosos, si tenemos la esperanza a través de la cual Dios marcha junto con nosotros, mañana será mejor que hoy, el próximo mes que este mes y el próximo año que este año. Mirando hacia atrás de mi ministerio, la misión que Dios me ha dado es ser evangelista esperanzador. Desarrollas los mensajes del quíntuple evangelio, la triple bendición y la espiritualidad de la cuarta dimensión y lo transmites para darles a la gente la esperanza. Así Dios me lo dijo. Todos fueron mensajes de esperanza, mis mensajes. Dios me mandó que empezara con la esperanza y terminara con ella. Por eso, con el mensaje esperanzador lo ministré en Corea y por todo el mundo. Hermanos, gracias a la cruz de Jesús, en cualquier situación en que estemos, podemos tener esperanza en este mundo. Mientras vivimos en este mundo, debemos sin cesar, luchar contra desesperanza y frustración. Para hacerlo posible, debemos mirar siempre la cruz y tener pensamientos esperanzadores. Si miramos la cruz de Jesús, podemos soñar sueños esperanzadores, sueños que viven bien, sueños que sean sanos, se casen y obtengan empleos.
soñamos pequeños y grandes en nuestro corazón. La cruz es el ingrediente para soñar. Hasta los leprosos Dios les amó y les acompañó. Aunque soy abandonado, soy como leproso, el Señor está conmigo. El Señor no discrimina a nadie. Así que cualquiera que viera la cruz puede mirarse la cruz, puede tener sueños esperanzadores. Por Jesús podemos vivir, por Jesús podemos cantar, por Jesús podemos tener esperanza. Como no podemos quedarnos desesperados. Como está Jesús con nosotros, debemos creer que aún podemos sobrevivir. Aún en el lugar donde podamos morir, hermanos amados, así que no queden desesperados cuando tengan dificultades. No abandonen, sino como los 4 leprosos, marchen en adelante hacia la esperanza, aunque no la tengamos en esa tierra. Si miramos el cielo, la tendremos. La esperanza no está en la situación ni está en la ayuda de otros, porque la esperanza viene desde el cielo. El Espíritu Santo mismo que está en este lugar nos está dando la esperanza. Hoy en esta hora usted también agarren esa palabra de esperanza y oren. Cuando Eliseo oró por el país, Dios como le dio el mensaje de esperanza. Entonces hoy en día a todos nosotros que estamos orando como Eliseo, nos dará Dios el mensaje de esperanza y lo va a cumplir. Todos ustedes también oren aquí con la esperanza sostenida y que todos así experimenten de los milagros del Señor en el nombre del Señor Jesucristo.